Hola, hola. Este es el resumen de un procedimiento que llamo cirugía psíquica. A diferencia de las sesiones cuánticas o a distancia que van desde los comandos a la línea media, de aquí se parte de la energía del doble físico y se termina con la información de los comandos en la saturación de las cosas que se mueven a nivel del doble físico. Busco la energía de la persona, le doy la información a su parte etérea o a su parte astral, energética del procedimiento, y así es como va. En este caso estamos tratando asuntos de adicción y así comenzó. Al encontrar la energía de la persona estaba muy dispuesta a recibir. En cuanto buscaba la energía se acercaba de diferentes formas, pero era difícil acceder a su energía. Había como una barrera como para acceder. Después de varios intentos ya lo vi muy claro, muy cerca, y yo le daba la información y él trataba de contestarme y se veían burbujas como si estuviera bajo aceite o bajo agua. Bueno, la textura era más ligera que el aceite, pero más densa que el agua. Transparente, se veía su semblante bien, pero no era posible como la comunicación verbal, digamos, porque solo se veían burbujas salir. Entonces aquí pues le doy información de cómo movernos de dimensión, cómo hacerle ver cómo darle información que pueda él detectar energéticamente dónde está y que tenga el deseo, la voluntad y la intención de moverse de ese lugar, y de ahí inmediatamente ya salimos a un lugar donde no estaba así y empecé como a darle información de que ya íbamos a comenzar el proceso. La primera parte es importante sentir todo el cuerpo, estar en un lugar apartado, como tipo laboratorio, aislado, que no hay interferencias, moverse constantemente, y entonces ya le voy poniendo eh, energía, que es una forma de anestesia, de ungüento en todo el cuerpo de manera muy, muy abundante. Y lo primero que salió, aún así estando parado, como antes de entrar al proceso, en cuanto recibe la información, sale como mucha energía de fuego, caliente, fría y ardiente del estómago, y queda como un gran hueco, no solo en el estómago, sino todo en la parte media. Pues continuó el proceso de anestesia. No se atendió primero lo del aparato digestivo, todo lo que estaba ahí, sino que primero fue como darle información acerca de los implantes, remover los implantes, los que fueron primero y que resultaba muy importante. Eran muchos implantes que estaban alrededor de la base del cuello por la parte de atrás. Esto hacía que no pudiera ejercer su voluntad, como si estuviera manipulado a través de estos implantes. Eran muchos chips. Entonces fue quitar eso, primero desactivarlos, quitarlos, y después de ahí se quitaron estructuras que corrían por la columna vertebral, manos y piernas como alambres de alta tensión. Se quitó todo eso, y también todo eso al quitarse se va restituyendo, se satura con las manos. Y en la saturación, como lo que fuera cicatrización, se le va otorgando toda la información que necesita para estar libre de implantes, para estar libre de interferencias, para que se eliminen al mismo tiempo contratos, registros, agendas y consecuencias acumuladas en el cuerpo. Tenía como un gancho, como un garfio en la parte del cerebro, creo que era la derecha. Se sentía muy fuerte la sensación de dolor y entumecimiento al mismo tiempo, y también sensación de no pensar con claridad o tener bruma mental, un dolor constante. Y ahí fue liberación de otra parte o del doble físico, de otra parte del doble físico, como si estuviese bifurcado en dos áreas, o como si hubiera venido de la parte que estaba metida en
en este líquido transparente, pero este estaba como engarzado en un sistema lejano donde era como que estuviera colgadito allí para cuando se ocuparan partes humanas o partes internas. Eh, y parecía que como esta parte de anestesia era como necesaria como para que no se moviera y no se saliera de ahí. Entonces, al sentir dónde estaba y todo, pues otra vez se reafirma la información para que él tenga deseo o voluntad de salir de ahí y luego ya reparar la parte del hueco que estaba en la cabeza. Y también había implantes en sus rodillas. Esto reflejaba problemas con la autoridad. Ya por último, se asiste para que se le restituyan todas sus partes internas en la parte media del cuerpo, el aparato digestivo, reconectar el aparato digestivo, ponerlo en balance, en estabilidad con el respiratorio, el reproductor y saturar ahí. Ya que está todo restituido, se cubre con capas de nutrientes que se van absorbiendo lentamente para que todo su doble físico se restituya y este traiga bienestar a su físico. Enseguida voy a poner las notas del soporte hipnótico de cómo lo observa antes y después de cirugía y los días que necesita de reposo para ver su mejoría. Lo veo convaleciente, como después de una cirugía. Está en una camilla y en esa camilla debe de pasar 2 o 3 días y después debe de mantener el reposo medio. Lo veo como que se mueve a una silla de ruedas para tener un CINI hospitalario y ahí debería de estar 2 o 3 días más en reposo medio y después tener otros 2 o 3 días de reposo ligero para que los efectos de la cirugía sean completos y que no sienta cansancio o desajustes en su físico en estos días. Ok, esas son las 3 fases como tú los ves cómo pasan, Sí. que inmediatamente es como el mejor es reposo, después reposo medio y después irse reintegrando. Y Y siempre después de una cirugía, esos 3 procesos tienen diferentes lapsos de tiempo para las diferentes personas. No es una receta general para todos. Lo estoy viendo y estos días de reposo de cada fase son para él en especial. puedes repetir otra vez los días en las fases. De 2 a 3 días en reposo En la primera. absoluto, ¿sí? Que es fase 1, como si estuviera acostado en la camilla en el hospital, que ya pasó un día porque hoy es el día 2, pudiera ser 1 o 2 días más. Después reposo medio, como cuando estás en la silla de ruedas, otros de 2 a 3 días. Y después reposo ligero, 2 o 3 días adicionales para que ya pueda reintegrarse a sus actividades normales en una semana aproximadamente. Ok. Y obsérvalo antes de la cirugía. ¿Cómo ves su energía antes? Puedes describirlo. Antes de su cirugía, su energía vital estaba muy limitada cerca de su cuerpo. Y después de la cirugía veo el resplandor más amplio y más intenso. Ajá. Como el aura. ¿Te refieres como lo que brilla alrededor del cuerpo? Como el aura sí se veía antes de la cirugía de 2 o 3 centímetros y ahora se ve como de 6 o 8. Ujú. ¿Y su sensación consigo mismo?
la capacidad de estar en el cuerpo, de sentirse bien o sin culpa. Pues aumentó prácticamente llegando a la normalidad, por eso es que su destello de luz es mucho mayor. Es como haberle subido la perilla a la estufa del mínimo al máximo. Ok. Y puedes observar si tenía implantes antes de la cirugía, ¿qué ves? Veo que tenía un par de implantes en la columna vertebral y uno, no puedo definir exactamente si era el páncreas o el hígado, pero ahí tenía el segundo. Una parte media. Ajá. Sí. Ok. Y puedes saber qué le causaba los de la columna y lo del la parte media del cuerpo. Y pues el de la columna le mantenía en constante tensión. Ujú. Y el de la parte media del cuerpo le disminuía las ganas de vivir, la felicidad, el gozo diario. Ujú. Eso hacían los implantes. Ok, y ahora observarlo después, así para ver si ya no tiene implantes. No, ya no tiene. Y esas características que le cambiaron, que le causaban cambiaron. Su química sanguínea puedes ver antes y después si se percibe diferente. Sí, tenía el, el doble sistema circulatorio. Ajá. Corre uno en color azul, en paralelo, Antes. antes. Y ahora ya no lo tiene. Entonces tiene su química sanguínea normal. Propia. Ok. Bien. Y los beneficios puedes visualizar o observar cómo los va a ir sintiendo en tiempo y en cuerpo. Los ves sintiendo más o menos como ya describimos con el tema del reposo. Ujú. Conforme vaya dejando el reposo, va a ir sintiendo los beneficios en su persona, en su visión de la vida, en su deseo de vivir, en su deseo de compartir con las personas, en el gozo. Se va a ir potenciando conforme vaya dejando cada fase de reposo. Muy bien. Por último, puedes revisar si ha recibido el aporte que tiene que ver con el acomodo del padre y de la madre. Sí, sí lo recibió, que es lo que le va a permitir ser más pleno en su vida y tener el gozo completo por ella. Ok, gracias.